Muy buenos días, bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión, y hoy vamos a ver algunos temas que consideramos importantes para entender qué está ocurriendo en el mundo. Es mi opinión y espero las opiniones también de ustedes. ¿Es posible que esté cerca un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Un medio británico, el de Telegraph, señala que en las condiciones actuales, cuando la contraofensiva ucraniana está muy debilitada, se presenta un problema para la salida del grano ruso hacia el mundo, y también puede haber interferencias a que Ucrania pueda exportar su grano, lo que generaría una crisis humanitaria internacional, porque Rusia está exigiendo 5 temas fundamentales para que esto ocurra, y la Unión Europea se va a reunir para ver si atiende la demanda rusa, porque ellos dicen, si vamos a permitir que el grano ucraniano salga al exterior, también se debe permitir que salga el grano ruso, y para ello necesitan que se levanten algunas sanciones que se les ha impuesto. Pero además, ya nuevamente viene el problema de la cercanía del invierno. Es cierto, todavía tenemos 2 meses de verano en Europa, en el hemisferio norte, pero ya el otoño y después el invierno está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y en estas condiciones, The Telegraph considera que este es el momento más adecuado para firmar un acuerdo de paz, porque incluso el presidente del gabinete de Ucrania, Alexei Arestovich, ha planteado que se puede llegar a un acuerdo dejando que Rusia mantenga ya su posición, su dominio sobre los territorios del este de Ucrania, incluida la península de Crimea, y que haya una paz, y que se haga una política de restauración de las partes dañadas de Ucrania, que tendrían que asumirlas también en gran parte los gobiernos de Occidente y Rusia, que se encargaría además de asumir toda la reconstrucción de la zona del Donetsk, del Donbass y otras zonas afectadas por la guerra, que quedarían bajo control y formarían parte de Rusia. Este sería el acuerdo. Eso señala Arestovich y es publicado por The Telegraph, un diario de Londres. Así las cosas, quizás no tan fácilmente podría llegarse a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. ¿Esto lo aceptará Estados Unidos? Esa es la pregunta, porque es Estados Unidos el más interesado en que la guerra se prolongue. Aunque algunos analistas señalan que a Biden le interesa firmar en estos momentos la paz antes de que el deterioro de la imagen del gobierno norteamericano, especialmente del presidente, avance en contra de una reelección de Joe Biden o un triunfo del Partido Demócrata con otro candidato, ya que todos ven al Partido Demócrata en Estados Unidos como el responsable de esta aventura que ha generado que Estados Unidos se involucre demasiado en una guerra en el este europeo. Cambiando de tema, también la guerra está pasándole las facturas a varios gobiernos europeos. Ha habido cambio de gobierno en Italia, ha ganado la derecha.
cambio de gobierno en algunos países bálticos, también la extrema derecha ha ganado, y parece que una coalición fascista se está haciendo del poder en Europa. Un renacimiento del nacionalismo que puede llevar incluso a la destrucción de la Unión Europea, porque hay algunos países que no forman parte de la Unión Europea, pero que están tomando protagonismo en la OTAN. Y esto es preocupante. En España, este domingo hay elecciones. El Partido Popular de derecha y Vox, un grupo de extrema derecha que admira a Franco y que revive el problema del fascismo en España, pueden llegar al gobierno. El candidato del PP, Feijóo, es un admirador de Franco y por lo tanto haría buena sintonía con el grupo Vox. Por otro lado, el PSOE, el partido de Pedro Sánchez, tiene que buscar necesariamente una alianza con Sumar. Así se denomina la alianza de los partidos de izquierda que están en contra de la guerra y que tendrían que obligarle a Pedro Sánchez a retirar las promesas que ha hecho a Ucrania de armamento y ser un negociador de la paz para que pueda conseguir el apoyo de Sumar, que está en contra de la guerra y está en contra de la posición antirrusa que ha asumido el gobierno de Pedro Sánchez que en esta gestión, en su gestión actual, que incluso fue muy duro con Rusia en la cumbre de la OTAN que se realizó en Madrid. Así que Pedro Sánchez se encuentra en una disyuntiva. Acuerda una alianza con Sumar para seguirse manteniendo en el gobierno, porque con Juntos ya no puede contar, porque Juntos se retiró del gobierno y lo dejó aislado a Pedro Sánchez a raíz de su posición muy dura contra Rusia en la OTAN. En cuanto a nuestra América Latina, Bolivia ha señalado la necesidad de un comercio internacional, no solamente con el dólar, sino también con otras monedas. Considera que puede y debe negociar Bolivia con China en yuanes, y ya lo está haciendo, y con Rusia en rublos, que también lo está haciendo, pero que se formen y se instalen medidas y mecanismos para que esta negociación la sumamos también los países de América Latina en nuestros intercambios comerciales que realizamos con China y con Rusia, ante el temor de sanciones que puedan darse a estos países, especialmente China, por parte de Estados Unidos para el comercio exterior. Y la mejor forma es que bancos de Rusia y de China se instalen en nuestros países para hacer más fluida nuestro intercambio con esos países. Además, el problema del litio vuelve a ser una preocupación en Bolivia porque hay la amenaza de alguna gestión que pueda hacer Estados Unidos o una intervención, mejor dicho, de Estados Unidos para que el gobierno de Arce pueda ser intervenido de una u otra manera por la derecha boliviana para que el litio no sea explotado por las empresas bolivianas de litio, empresa boliviana de litio, junto con dos empresas, una rusa y una china, que no solamente explotarían el litio, sino lo industrializarían en Bolivia, de tal manera que Bolivia sería productor de pilas de litio, de generadores de litio y de vehículos eléctricos en base a litio, y comenzaría la industrialización
de Bolivia con esos minerales. Y esto podría ser contraproducente para Estados Unidos, que intentaría bloquear. Ya lo ha señalado la señora Richardson, jefe del Comando Sur, cuando visitó Argentina, visitó Chile, no Bolivia, preocupada por el triángulo de litio que lo conforman justamente Bolivia, Argentina y Chile. Y yendo a nuestro país, el día de ayer fue una movilización masiva en 39 provincias de nuestro país, en la cual salió la población contra el gobierno de Dina Boluarte, contra el Congreso de la República, pidiendo nuevas elecciones y pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte. Es decir, un país movilizado contra un gobierno al que califica ilegítimo, no ilegal, sino ilegítimo, porque la mayoría de los peruanos lo repudia, un Congreso también que lo califican no representativo del pueblo peruano, porque los congresos son expresiones de representación de los pueblos, y el Congreso peruano no es considerado como representativo del pueblo peruano, y una nueva constitución para el futuro. Así las cosas, la marcha no ha sido una marcha, como decía el gobierno, de terroristas. No ha habido ningún muerto, ha habido intervenciones de la policía y también algunos conatos con los grupos que se movilizaban en la ciudad de Lima, no en otras ciudades. No ha habido masacres como las que ocurrieron en Ayacucho y en Juliaca entre diciembre y febrero pasados. Por lo tanto, en esta oportunidad, la policía no hizo uso de sus armas letales y tampoco se convocó a las Fuerzas Armadas. Hubieron, sí, muchas protestas de ciudadanos que viajaban por distintos motivos, cuyos buses fueron intervenidos en distintas garitas. Los que salían de Cusco, los que salían de Sur, señalan que tuvieron más de 4 o 5 paradas para identificarlos antes de llegar a Lima. Y esto lo calificaron como un abuso por parte del Estado, por parte del gobierno de la señora Dina Boluarte. Así están las cosas en el Perú, así están las cosas en el mundo, así están las cosas en España. Esperamos que se llegue a una paz en Ucrania. Todos queremos que eso llegue, pero parece que el Mr. Biden no piensa así. Ni la gente de la extrema derecha que está en Rusia, que está en Europa Occidental y especialmente en Ucrania. Necesitamos la paz urgentemente porque no podemos arriesgarnos a que esto siga escalando con las bombas de racimo y después con aviones que puedan portar misiles nucleares y aumente el número de bases militares alrededor de Rusia y alrededor de China, bases militares norteamericanas que ponen en riesgo a la humanidad. Una guerra nuclear nadie la quiere. Entonces seamos conscientes, y eso para el gobierno norteamericano, de no ponerse a pensar seriamente en la necesidad de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que es un acuerdo de paz entre la OTAN y Rusia. Una OTAN que según muchos parlamentarios europeos no tiene razón de existir al haber desaparecido la Unión Soviética. Y en la reunión que hubo entre el CELAC, la Comisión de Estados Latinoamericanos y el Caribe,
y la Unión Europea se aprobó un acuerdo por la multilateralidad, es decir, un mundo multilateral, no un mundo unilateral, unipolar, bajo el dominio de Estados Unidos con sus vasallos de la Unión Europea. Un mundo multilateral donde un espacio significativo lo maneje la Unión Europea, otro está en los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual se van a incorporar otros países, y Estados Unidos por otro lado. Es decir, no se pide que desaparezca Estados Unidos ni que deje de tener un rol importante en la economía mundial y en el campo internacional, sino que también lo tenga la Unión Europea sin el vasallaje que le ha impuesto Estados Unidos, que debe retirar todas sus bases militares del continente europeo y sus bases militares en el Asia-Pacífico, apuntando a China y ser una potencia más, y Europa también ser una potencia económica y quizás militar también, en un mundo donde la paz debe primar y no la guerra. Si están de acuerdo con mis opiniones, háganmelo saber. Si están en contra y discrepan, también quiero conocerlo. Que tengan un buen día.